Ser claro con lo que voy a decir, porque soy hijo de la Constitución del 91, porque soy hermano de la generación de jóvenes que murieron y que lucharon por derogar la Constitución vetusta de 1886 y lo lograron. Lo que no se pensaba, una juventud en ese momento armada que dejaba las armas, una juventud que estudiaba la posibilidad de hacer una revolución en Colombia, fue capaz de derogar la Constitución de 1886. Se deroga la Constitución de 1886. ¡Viva la Constitución de 1991! Yo soy hijo de esa generación, hermano de esa generación. Ese no pasarán, entonces tiene que ver con la defensa de la Constitución y del voto popular. No se puede repetir un 19 de abril de 1970, porque sabemos que nos llevó a una violencia por generaciones, como llevó por generaciones la violencia el asesinato de quien iba a ser presidente de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. Lo sabemos en nuestra propia historia, está marcado en nuestra memoria y en nuestra sangre, pero quieren repetirlo en estos 3 meses, los ignorantes, que no saben qué están desatando. A un golpe de Estado se le responde con una revolución. Y quiero ser claro en este concepto. No hay otra forma de detener un golpe de Estado que nos lleve a generaciones por delante de violencia que con una revolución del pueblo. La tormenta perfecta parece cernirse sobre Colombia. En el horizonte no se vislumbra un cielo claro, sino nubes espesas y oscuras que presagian una serie de crisis que, para algunos, no son sino el preludio de algo mayor. Un caos cuidadosamente diseñado desde los más altos niveles del poder. Durante años, Gustavo Petro ha sido un nombre que genera divisiones, pero lo que alguna vez parecían ser miedos infundados o especulaciones sin fundamento, hoy empiezan a tomar una forma casi palpable, como un titiritero moviendo hilos invisibles para llevar al país a un abismo inevitable. La crisis eléctrica en la costa, como un relámpago que anuncia tormentas, se presenta como el primer gran síntoma de un sistema al borde del colapso. Miles de colombianos ya sienten en carne propia los cortes de energía que, como si fueran la sombra de un gigante invisible, oscurecen hogares y empresas. Este es solo el principio, porque tras el fallo del sistema eléctrico vendrá el inevitable eco del caos, un sistema paralizado y una región sumida en la desesperación. Como el trueno que siempre sigue al relámpago, lo que viene después es previsible. El gas, ese recurso tan cotidiano pero vital, está también bajo asedio. Lo que alguna vez fue abundante, ahora se presenta como un bien escaso. Las familias que dependen del gas para cocinar y calentar sus hogares empiezan a notar el impacto de una administración que, según sus detractores, juega con fuego. La crisis del gas no es solo una cuestión de economía, sino de supervivencia. Sin embargo, al observar el panorama completo, uno no puede evitar preguntarse si esta crisis es accidental o deliberada. ¿Es Petro el artífice de un plan para desmantelar las bases de la estabilidad nacional? Ahí lo que sí hay un impuesto, pero a los super ricos de Colombia. Y poquito, no mucho como debería ser, porque tienen que colaborar con la reactivación económica de este país, porque serán también beneficiarios de ello. Entonces una señora con perfidia dice, es que no ejecutan y no se necesita la reforma tributaria. Sí ejecutamos porque elevamos los presupuestos a los municipios en salud y educación gracias a la reforma tributaria. La crisis del sistema de salud es otro caballo de Troya que se ha infiltrado en la cotidianidad de los colombianos. Las instituciones médicas, que alguna vez fueron baluartes de la atención y el bienestar, hoy se tambalean bajo el peso de una infraestructura frágil y mal gestionada. Como un paciente que se desangra lentamente, el sistema de salud colombiano parece estar en estado terminal, con pocas esperanzas de recuperación. Y mientras tanto, los colombianos se preguntan si esta situación no es más que otro movimiento calculado de un régimen que, como un médico siniestro, prolonga el sufrimiento para mantener el control. En este escenario no podemos olvidar el déficit fiscal que se cierne sobre Colombia como una espada de Damocles, lista para caer en cualquier momento. El país, que alguna vez gozó de relativa estabilidad económica, ahora se encuentra al borde del abismo.
Los presupuestos ya no alcanzan y las deudas se acumulan como nubes negras sobre una tormenta financiera inminente. El poder real es el poder económico. Y el poder económico en Colombia lo tiene un grupo de personas, porque este es el país más desigual socialmente del mundo, y un grupo de mafiosos, porque la forma de acumulación de capital en Colombia en los últimos 50 años ha sido la cocaína. Neguémoslo, pero es la verdad. Por eso el poder está cruzado por la mafia. Por eso este señor periodista fue asesinado, cuyo hijo conozco, y a él también lo conocí. Y no solo él, por eso le pusieron una bomba al señor Cano y querían cerrar El Espectador, y por eso cerraron Cambio, y por eso cambió el dueño de Semana. El dueño del Espectador ya no son estas personas, es el poder económico. Mientras tanto, Petro sigue adelante como un navegante imperturbable en medio de un mar embravecido, sin dar señales de corregir el rumbo. La crisis de seguridad es quizás la más aterradora de todas. Colombia, un país que ha sufrido décadas de conflicto, hoy parece estar retrocediendo en el tiempo. Las calles, que deberían ser lugares de encuentro y comunidad, se han convertido en escenarios de violencia. Como un reloj que avanza hacia atrás, el país parece desmoronarse en términos de seguridad, y los ciudadanos viven con miedo, como si fueran personajes en una obra de teatro macabra, donde el caos es el protagonista. La transición del régimen pensional es otro capítulo de esta historia sombría. Lo que se anuncia como una reforma necesaria parece, a ojos de muchos, un movimiento destinado a destruir el futuro de millones de colombianos que han trabajado toda su vida para asegurar una vejez digna. La incertidumbre es ahora el pan de cada día, y los trabajadores sienten que han sido traicionados por un gobierno que prometió protegerlos. Como una casa construida sobre cimientos de arena, el sistema pensional parece destinado a derrumbarse bajo el peso de su propia inestabilidad. A medida que estas crisis convergen, se hace evidente que todas ellas están, en cierta medida, auspiciadas por el gobierno. La pregunta que muchos se hacen es si este caos es intencional, una estrategia maquiavélica para enredar el futuro político de Colombia y, en particular, las elecciones presidenciales del 2026. Lo que alguna vez parecía una teoría conspirativa, hoy resuena con fuerza en las calles, en los medios y en las conversaciones cotidianas. La desconfianza en el gobierno ha alcanzado niveles sin precedentes y muchos temen que lo peor aún está por venir. Petro, el presidente que prometió un cambio, parece ahora estar asociado con el caos. Como un alquimista oscuro, ha tomado los elementos de la estabilidad y los ha transformado en una mezcla tóxica de incertidumbre y temor. Lo que una vez fue esperanza, hoy es escepticismo. Lo que alguna vez fue fe en el futuro, hoy es duda. Pero, ¿es realmente este caos obra de una mente calculadora o simplemente el resultado de una administración incapaz de manejar Colombia?